Bueno, seguimos en este buen mediodía de lunes y como es lunes, está Facundo González con nosotros. Facu, ¿cómo va? ¿Qué Bienvenido, tal? un ¿Cómo te placer va? tenerte. Buen lunes. ¿Cómo vas? Buen arranque de semana para todos. Bueno, ¿cómo vamos? Bien, bien. La verdad que este fin de semana, ¿hasta dónde escalan las discusiones en la Argentina en materia económica? Sí. Es llamativo. Yo Bueno, te voy a preguntar algo tiene a que vos ver lo que que sos sucedió muy... con el ida y vuelta Sí. entre la posición del gobierno nacional y las provincias, no todas, pero también las provincias por esta discusión en materia de los recursos y la Sí. caja. Desde la época de unitarios y federales que no Sí. veíamos un enfrentamiento como este. Ujú. Y yo te decía, vos sos una persona muy moderada. No sé qué impresión te da todo esto, porque acá la cuestión me parece que el punto de ajuste en esta disputa entre gobernadores y gobierno central pasa por lo económico, sin duda. Me parece que sí. Pero y sin antecedentes, yo no recuerdo una cosa así, ¿no? a esta, como están dadas las situaciones, no. Primero porque la postura del gobierno nacional está prácticamente intransigente diciendo hay que acomodar las cuentas públicas y freno absolutamente todo y cierro los números a cuenta de las provincias, y del otro lado las provincias que dicen, mirá que nosotros tal vez, no todas, pero algunas dicen estamos un poquito más ordenadas y hay transferencias que tenés que mandar porque hay una ley o hay un acuerdo. O sea, hay legislación preexistente que tiene que respetar el gobierno nacional. El gobierno nacional de a poco se empieza a agarrar de algunos artilugios para ir cortando fondos. El fondo del transporte, que trajo mucha discusión, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Lo mismo sucede con el Fondo de Incentivo Nacional Docente, Sí, que el FONIT. complica muchísimo en momentos claves, álgidos de discusiones salariales. Bueno, el Ejecutivo Nacional, Javier Milei, el objetivo central es tratar de acomodar las cuentas públicas. Un compromiso que tiene con el propio Fondo Monetario Internacional. De hecho, en el mes de enero, a través de lo que fue una motosierra, dicho por el propio presidente y por el mismo La auténtica ministro motosierra, totalmente. de Economía, motosierra y licuación, sobre todo por partidas que al no ajustarlas por inflación, por reconducir el presupuesto 2023, termina impactando, por supuesto, en reordenar las cuentas públicas. ¿Qué dice en la provincia? Bueno, pero ojo que ese superávit fiscal que logró Nación, lo hiciste con las nuestras, con los recursos que son de las distintas provincias en la Argentina. El día de hoy, por ejemplo, prácticamente nos desayunamos con un nuevo recorte para la provincia de Buenos Aires, Sí. de un 1% de la Sí, que coparticipación. es una afrenta directamente a Kicillof, Sí, evidentemente. Después del cruce durísimo que tuvo con el gobernador de Chubut y que ahí sí puso de vuelta a todos los gobernadores en alerta. Insisto, yo no recuerdo un antecedente como este y sobre todo pensando lo que escuchamos el fin de semana, ¿no? Esto de mi provincia no va a salir, bueno, en el caso del petróleo, Sí, con las provincias la del energía sur. Chubut. Pero Ahí Chubut tiene un caso muy particular, porque Chubut tiene la asistencia de un fondo fiduciario, esos que Javier Milei está modificando y que Sí, quiere que ahora eliminarlo. recortó, sí. Bueno, y tiene una posición deudora con respecto al Tesoro Nacional, y el Tesoro Nacional lo único que hizo fue frenarle a cuenta de las garantías parte de la coparticipación. Pero ojo, porque son 13.500 millones de pesos que llegaron menos de recursos a Chubut. Pegó el grito en el cielo y dijeron, veníamos reestructurando esta deuda. Acá hay una intención por parte del gobierno nacional de quedarse y confiscar recursos que son de la provincia. Por supuesto, me parece también la posición rápidamente que bajó un poco el tema de la espuma, esa situación la efervescencia inicial, sí. De eliminar la posibilidad de la distribución de recursos energéticos, de petróleo y gas en la Argentina. Es muy difícil porque las provincias son, es cierto que tienen potestades sobre los recursos, pero tienen concesionadas la exploración y la explotación, Que sobre todo de eso petróleo era y lo que gas. se preguntaba todo el mundo el fin de semana, ¿no? ¿Hasta dónde la provincia puede decir, bueno, no te imagina, bueno, en Mendoza No. que no mande, qué sé yo, vino? Hoy como está la estructura, no además, internamente no está la posibilidad, no es constitucional tener inclusive Retener eso. aduanas internas. Claro. Es cierto, es todo esto en el marco jurídico, que habla a las claras que hay que discutir a fondo, habrá que ver después cuáles son los consensos necesarios, por eso este viernes va a ser clave el inicio de sesiones legislativas donde tome la palabra el presidente Javier Milei, pero armamos una especie de placas para entender cuál es la realidad en la provincia de Santa Fe. Me pongo que los tiene un lentes para perfil mirarla, Facundo, a ver. muy, pero muy productivo. Fíjate,
El Producto Bruto Geográfico, que es prácticamente lo que representa la economía de Santa Fe a nivel nacional, es un 10,2%, Sí. mucho más por arriba del promedio que el resto de las provincias. Es una de las provincias donde hay mayor nivel de producción económica, de las más importantes del país. El comercio, para que tengamos en cuenta, todo el comercio de Santa Fe, el sector comercial, representa el 15,7% del comercio de la República Argentina. Agroganadería y casa el 15,2%, industria un 13,7%. El peso de la recaudación tributaria de tributos que salen de Santa Fe y recauda Nación, un 15% de la torta global. Y te digo, ya está claro, Santa Fe tiene una posición acreedora con respecto al Tesoro Nacional, o sea, aporta por arriba de lo que termina recibiendo por coparticipación en dos grandes rubros. Dentro de esos rubros vos tenés transferencias automáticas y transferencias no automáticas. Son las transferencias automáticas estos fondos que tal vez muchos de los cuales son discrecionales de nivel nacional, que empezaron a mermar y a cortar, y son los principales ajustes que empezó a aplicar desde el mes de enero la administración de Javier Milei. Fíjate esta placa que tenemos. ¿Cuánto representa en cuanto a algunas actividades económicas reales? Dijimos, 10% del producto, 20% de todo lo que se exporta en la Argentina, Es de la provincia de Santa la Fe. creación de Un montón. divisas, salen de producido local. Es un montón. No es que se producen afuera y por la circunstancia de los puertos terminás exportando. Por la circunstancia de los puertos es el 80% de todo lo que se exporta del agro, de cereales en la Argentina. Muchísimo. 1 de cada 5 dólares que produce salen o se producen desde Santa Fe, con un perfil exportador y también dinamizador del mercado interno. Bueno, con estos números, la provincia de Santa Fe obviamente no está en las mismas condiciones y tampoco tiene esa posición, como decíamos al principio, de que Nación te pueda llegar a retener ciertos fondos de la coparticipación. Sin embargo, vos fíjate que hay fondos que no llegaron a la provincia. Entre ellos, los dos más importantes que tuvieron mucha resonancia, Compensador de Transporte, son cerca de entre 1.500 y 1.800 millones mensuales. Son todas magnitudes de miles de millones de pesos. Sí, obviamente inimaginable de para las una finanzas persona común. públicas de la provincia de Santa Fe. El FONID también, que representa entre casi 25 y 30 mil pesos por docente. Son casi fondos mensuales. 10% del sueldo en los salarios básicos, pero es lo que decía hoy. Nivel de ingreso de Alonso. Transferencias, 3.800 millones de pesos. Por mes para la provincia de Santa Fe. Que muchos fondos decían, que ¿a dónde van? Si no vienen a Santa Fe, ¿a dónde van? Eso es lo que se preguntaba también la gente común que desconoce toda la cuestión Se eliminan. financiera. Directamente se eliminan o se reestructuran. ¿Por qué? Porque el Fondo de Incentivo Docente es cero. Javier Milei en el mes de febrero, directamente en el mes de enero hubo una partida que alcanzó a cubrir un porcentaje nomás. Y ese impuesto que se cobraba de donde se sacaba el FONIT desaparece. Exactamente, ya hace bastante que ya se reestructuró la posibilidad de cobrar impuesto específico para ese tema, pero fíjate lo que sucedió en el mes de enero, donde es cierto que a nivel nacional cerraron las cuentas públicas por primera vez en 12 años, hay que irse hasta prácticamente el año 2012, un poquito más inclusive, para ver indicadores de estas magnitudes, pero fíjate la caída real, ¿no? Del gasto es un 30% de caída real. La Argentina, el Estado Nacional, gastó un 30% menos en términos reales, el gasto subió. Pero si uno le desagrega, la inflación cayó un 30%. Fíjate cuál es el que más cae. Transferencias de capital a las provincias con casi 98%. No hubo movimiento y ahí está muy asociado a la obra pública. Subsidios de otras funciones, sacando los subsidios de energéticos y transporte, un 92% menos. Inversión real directa, que es prácticamente inversión en gastos de capital que hace Nación para no solamente las provincias, sino también en términos federales, 81,2%. Claro. Ahí está en la obra pública, por ejemplo. Obra pública está sobre todo en transferencias a las provincias. Bien. Y ahí también inversión real directa aparece obra pública. Subsidios a la energía, un 77% menos. Hay una deuda inclusive de Camesa que tiene una posición que se terminó reestructurando también. Y transferencias corrientes a provincias, todo lo que era necesario, 72% menos en términos reales. Eso quiere decir que tal vez los números hubo una transferencia, pero si vos lo desagregás la inflación, al no ajustarlo, obviamente quedan muy desactualizados. Bueno, esto es un pantallazo de lo que termina sucediendo en materia de recursos en la Argentina. La coparticipación nacional de impuestos tiene dos distribuciones muy grandes, básicamente. Tiene una distribución primaria,
una parte de todos los tributos nacionales queda en nación, la mayoría va hacia las provincias y después una distribución secundarias donde las provincias tienen asignado un porcentaje específico por jurisdicción. Además se desagrega una parte para el Tesoro Nacional. Bueno, habrá que ver después qué pasa con las cuentas públicas. La reforma del Nacional del 94, hacemos un poquito de memoria, preveía que desde el año 96 tendría que haber una nueva rediscusión. Que nunca la hubo. Nunca hubo esa discusión de recursos que hoy están en vilo. Intentamos traer un poquito de números, un poquito del escenario santafesino.